Pues hola, buenas tardes. Vamos entonces con la primera clase de este curso. Espero que disfrutemos muchísimo juntos y que os encante la asignatura. Los que ya la conocéis, es una asignatura muy bonita, pero a la que hay que dedicar mucho tiempo, eso también. Bueno, entonces empezaremos haciendo una pequeña introducción. Antes de entrar en lo que sería el estudio del tema 1, como todos los años, os voy a contar cuál es el plan de acción tutorial, un poquito para que lo tengáis claro, sobre todo los que queréis hacer las prácticas, ¿vale? En el plan de acción tutorial que estáis viendo aquí, lo que tenemos es cómo va a ser la temporalización de todas las clases. Como veis, la hora va a ser siempre los miércoles a las 5:30 y vais a tener una clase por semana, excepto, por supuesto, en las fiestas. Y luego es importante que veáis, aparte de que aquí tenéis ya qué clases vamos a dar cada día, por ejemplo, pues para el tema 2, el tema 2 es bastante intenso, entonces le vamos a dedicar 2 días y medio. Empezaremos el tema 3 en este mismo día, o sea que el día 25 de este mes, por ejemplo, empezamos con el tema 3, pero daremos el final del tema 2. Es un tema un poquito complicado. Entonces, yo prefiero hacerlo todo con un poquito de calma, que nos dé tiempo a verlo. Y hay una cosa que también os quiero decir, y es que el tema de la evolución en el tema 4, la primera parte, que es muy fácil, porque es ver un poco todo lo que hizo Darwin, que se movió por las Galápagos, cómo estudió las especies y cómo descubrió un poquito qué era lo que las hacía evolucionar y cómo desarrolló lo que era la teoría de la evolución, pues eso es bastante teórico. Y sí os doy el enlace a la tutoría del año pasado, o sea que lo podéis ver en la clase del año pasado. Y este año me dedicaré solamente a la segunda parte, que es un poquito más complicada porque ya hay fórmulas y otras cosas que también pueden ser más difíciles. Y luego normalmente el resto de temas de este primer cuatrimestre los vamos a dar en 2 días cada uno, ¿vale? Después es importante que veáis, tenéis aquí cuál es la evaluación de la asignatura, cómo se va a hacer, cómo se hace el examen, pero sobre todo lo que quiero que prestéis atención es a las prácticas. Las prácticas son voluntarias, no hay obligación de hacerlas y se puede tener un 10 sin hacer las prácticas. Pero es verdad que en cada cuatrimestre, si hacéis las dos, podéis subir hasta un punto. Si habéis sacado un 4 en el examen, con ese punto ya tenéis aprobado. Si tenéis más de 4, se os va a sumar la nota. Obviamente, si tenéis un 4 y habéis sacado solo un 0,8 en las prácticas, sumando las dos, pues no vais a llegar al 5, que sería la nota de aprobar. ¿Vale? Pero el 10 lo podéis tener sin prácticas. Y lo que sí hace falta es que en cada una de las prácticas vengáis a las 3 sesiones que se hacen de ellas. O sea, que tenéis que venir a cada una de las sesiones porque son siempre prácticas presenciales. Entonces, tenéis aquí cuáles son las fechas y veis que el 18 ya empezamos. Las prácticas las vamos a dar una hora antes de la clase, o sea que empezaríamos a las 4:30, también los miércoles. Los días que tocan, tenéis que venir a las 4:30. Entonces, bueno, tenéis aquí todos los días, luego como tenéis que hacer la complementación del cuestionario, que lo tenéis en la página web de la asignatura. Y por último, en el plan de acción tutorial tenéis también el libro, que es el libro de este año, porque hay una reimpresión del año pasado, pero el libro del año pasado sigue sirviendo también para preparar la asignatura. Y luego tenéis aquí al final, tenéis lo que sería el enlace a esa grabación del tema 4 que os decía, ¿vale? Y también tenéis las fechas de los exámenes, única y exclusivamente de lo que es la primera parte de la asignatura. Tenéis el examen de enero-febrero, las fechas, y luego, si lo suspendéis, cuando sería el examen de septiembre para esa parte de la asignatura. La segunda parte sería en otra hora. Ese mismo día, pero a otra hora diferente. Bueno, entonces ya, dicho esto, que esto es bastante fácil y además lo podéis descargar desde la carpetita que hay aquí, pues ahora ya sí que vamos a entrar al tema 1 directamente. Bueno, el tema 1 es un tema muy introductorio, pero está bien porque ya vais a ver un poco en qué consiste todo lo que vamos a ver a lo largo del curso. Que realmente lo que vamos a estudiar es el funcionamiento del sistema nervioso, pero vamos a fijarnos en cómo recibimos los estímulos, cómo la información que nos llega a través de todos nuestros órganos de los sentidos la recibimos, cómo llega hasta la corteza cerebral, como a través del sistema nervioso, periférico y central llega hasta la corteza, cómo se procesa la información, cómo se transmite, cómo se procesa la información y después cómo se emiten las órdenes desde la corteza cerebral para las respuestas que da el organismo. Vale. Todo eso que os estoy contando ahora no es más que un resultado de lo que es la evolución de nuestra especie. Nosotros podemos hacer todo eso y otros animales también, y tanto nosotros como otros animales, como otras especies vivas,
llegamos hasta donde llegamos en lo que es nuestra filogenia, nuestro estado natural, después de un proceso de selección natural. Vale, entonces ahí, dentro de lo que sería ese concepto de lo que sería la evolución, es donde vamos a encuadrar lo que es la psicobiología. Entonces, en este tema primero lo que vamos a ver primero es lo que es la psicobiología, hacer un poquito de historia de cómo surgió esta disciplina, cuáles son las disciplinas anexas a la psicobiología, tanto previas, tanto las que pueden ayudar al estudio de psicobiología, como disciplinas también dentro de lo que es la psicología, que también pueden estar involucradas en lo que sería complementar el estudio de psicobiología. ¿Vale? Y por último, veremos las estrategias de investigación en psicobiología y veremos un poquito también por qué estudiamos muchas veces con modelos animales. Y obviamente, pues ya os he adelantado que nos vamos a fijar en lo que es la evolución de las especies. Entonces, veis que los modelos animales están de alguna manera justificados en que venimos de un tronco común, ¿vale? Y sobre todo, pues si nos comparamos con mamíferos y luego, pues en determinadas cosas, pues nos comparamos con primates, ¿no? Con animales que se pueden parecer más a nosotros. Por ejemplo, las ratas se parecen muchísimo a los seres humanos en cuanto a su conducta de alimentación. Entonces, es un modelo animal que es muy útil para estudiar la conducta de alimentación humana también, porque se pueden hacer muchos paralelismos. Bueno, entonces vamos a ver. Empezamos diciendo que, por una parte, por supuesto, nosotros somos una especie más y cada uno de nosotros pues se va a diferenciar de los demás, pero sabemos que como especie tenemos ciertas capacidades que no tienen otras especies. Entonces, bueno, entre las especies entre las cualidades o las capacidades que puede tener un ser humano, que nos gusta definir a algunos como capacidades superiores, como pensar, como poder utilizar un lenguaje, como tener una memoria, tener una atención, etcétera, etcétera, todos esos procesos. ¿Realmente nos diferencia eso de otros animales y somos superiores a otros animales de alguna manera o no? La especie humana tiene capacidades distintas. Realmente, vamos a ver, lo que caracteriza a una especie como que es superior o inferior es que haya sido capaz de evolucionar, de llegar a ser, a estar donde está y a continuar sobreviviendo y reproduciéndose. Entonces, eso lo compartimos con un montón de especies. Luego vamos a ver, cuando estudiemos la filogenia, vamos a ver que hay comportamientos de las amebas que las amebas siguen vivas después de cientos de miles de años. Entonces, realmente, ¿somos superiores o no? Tenemos capacidades diferentes, eso sí. Tenemos posibilidades de actuación distintas, comportamientos diferentes. Pero bueno, todo ello es producto final de la evolución. Las amebas han evolucionado menos, siguen siendo más como eran hace 300.000 años, seguramente se parecen mucho más. Nosotros no. El ser humano surgió hace menos tiempo. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que primero, para encuadrar dónde está la psicobiología, lo que vamos a ver es que es una disciplina dentro de lo que son los estudios de psicología. ¿Vale? Entonces, desde ahora ya tenéis que tener muy clarito que la psicología lo que va a estudiar es el comportamiento humano, la conducta humana. Entonces vamos a ver que el objeto de estudio de la psicología es ese comportamiento humano y además los procesos mentales que hacen posible ese comportamiento humano. Dentro entonces de lo que sería la psicología, la psicobiología también va a estudiar ese comportamiento humano y los procesos mentales que lo hacen posible, pero lo va a hacer desde un marco concreto, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver que ese comportamiento humano se ha podido estudiar en el pasado por disciplinas que son totalmente ajenas a la psicología. Se puede estudiar desde el ámbito de la filosofía, desde el ámbito de campos incluso artísticos, pero lo que vamos a ver es que nosotros como científicos necesitamos un marco que sea un marco único y que nos permita que organicemos todos nuestros conocimientos, que los contextualicemos y que podamos de alguna manera estudiar la conducta de una manera sistemática, ¿vale? Nos vamos a fijar a lo largo de todo el curso en lo que es la conducta humana y los procesos mentales que la hacen posible, el comportamiento humano y sus procesos mentales. Pero para ello, para ver
cómo es nuestra conducta como seres humanos, vamos a relacionarla también con la conducta de otros animales y de otras especies, ¿vale? Bueno, todo esto lo vamos a ver entonces en el marco de lo que sería la teoría de la evolución, y vamos a ver también que ese marco de referencia también va a estar dentro de lo que serían, vamos a ver que en un momento determinado vamos a ver que para nosotros es muy importante la teoría de la evolución y después también es muy importante la teoría neuronal. Vale, entonces, bueno, marco de referencia es el construido a partir de todos los conocimientos que se han alcanzado utilizando el método científico, la psicobiología. Es una ciencia, la psicología es una ciencia, y lo que vamos a hacer es que dentro del uso de ese método científico vamos a ver que la conducta y los procesos mentales que os decía que la hacen posible se consideran hechos positivos, objetivos, verificables y susceptibles de cuantificación. Vale, entonces vamos a ver, encuadramos al hombre dentro de lo que sería la teoría de la evolución y vamos a ver dentro de esa teoría de la evolución ver todas las aportaciones que desde otros campos se hayan podido realizar acerca de ella. Bueno, entonces el objetivo ya os he dicho cuál es, y ahora lo que vamos a ver es que dentro de la psicología, los psicobiólogos, lo que vamos a hacer es darle mucha importancia a lo que es el sustrato biológico que posibilita que podamos realizar un determinado comportamiento y que nos posibilita también que podamos realizar esos procesos mentales que hacen posible nuestra conducta. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es ese sustrato biológico? Pues es el sistema nervioso. ¿Vale? Entonces, ese sistema nervioso ha sido esculpido a través de lo que sería toda la filogenia de los seres humanos y nos hace particulares como especie. ¿Vale? Ahora mismo la psicología científica está dentro del mismo paradigma que preconiza la psicobiología, es decir, esta ciencia que se basa en el estudio de ese sustrato biológico del sistema nervioso. ¿Vale? Pero es verdad que, bueno, aunque no sea quizá demasiado importante para lo que va a ser el estudio de la asignatura después, sí que es verdad que estaría bien que supierais un poquito que en un momento determinado la filosofía lo que hizo fue cerrar muchísimo lo que fueron los estudios en ciencia, ¿vale? Entonces, el estudio de la naturaleza humana hasta finales del siglo XIX realmente se dio muy poco énfasis a lo que era el estudio científico, tanto del comportamiento como de esos procesos mentales que lo hacen posible. Entonces, en un momento determinado, Charles Darwin, en 1859, publicó El origen del hombre y la selección en relación al sexo, y en esa obra ya habla de las diferencias entre los seres humanos y otros animales en las capacidades mentales que tenemos, y dice que las diferencias en esas capacidades mentales entre el hombre y otros animales son exclusivamente de grado, es decir, que no son de clase, sino solamente de grado. Que el hombre tiene unas facetas que pueden parecernos muy sobresalientes con respecto a otros animales, como por ejemplo el hecho de que yo pueda estaros hablando ahora y vosotros me podáis estar escuchando y tengamos esa facilidad para comunicarnos a través del lenguaje humano, pero realmente esas facetas existen ya en otros animales en mayor o menor grado, en mayor o menor medida, ¿vale? Entonces, como veis, las diferencias son de grado, no van a ser de clase. Y un año después de publicar este libro, cuando publicó La expresión de las emociones en el hombre y los animales, dice que el comportamiento es una característica biológica más y el comportamiento está sujeto también a la selección natural, ¿vale? Entonces, Darwin, con eso os decía que da razón a que podamos utilizar después modelos animales para estudiar la conducta y comportamiento humano. Bueno, después os estaba hablando de la teoría de la evolución, ahora os hablaré de la teoría neuronal. Un poquito después surge la teoría neuronal, planteada por Santiago Ramón y Cajal, se lo sabéis todos vosotros, y con esa teoría neuronal, Santiago Ramón y Cajal habla de que el sistema nervioso está formado por células, que son las neuronas, y que esas células están conectadas entre sí por contigüidad, no por continuidad. Es decir, por continuidad sería otra teoría diferente, luego ya la veréis en otro capítulo, que sería que todas esas células forman como una especie de sopa y todas están transmitiendo su información de unas a otras de una manera bastante desorganizada, pero que todas están comunicadas.
Y en cambio él decía que no, que era por contigüidad y que existe una polarización dinámica en esas neuronas y entonces explica el funcionamiento de la organización del sistema nervioso. Entonces él habla de que hay unas arborizaciones periféricas, los axones y las dendritas en cada neurona, y esas arborizaciones periféricas, en el caso de las dendritas, serían las que recibirían las señales que transmiten otras neuronas u otras células y que después de pasar por lo que sería el cuerpo celular, el núcleo, entonces se envían a través del axón, del cilindro eje, hasta otras células nerviosas o otros órganos, ¿vale? Órganos efectores. Entonces, ya veis que aquí estamos hablando de que la información fluye desde los nervios periféricos, nos llega por los sentidos, los nervios periféricos la van a transmitir a centros nerviosos donde se procesa y llegará al sistema nervioso central, llegará hasta la corteza cerebral y de la corteza saldrán las instrucciones para dar respuestas, ¿vale? Y esas respuestas son lo que va a ser el comportamiento humano. El cerebro, entonces, ¿qué va a pasar? Que no va a ser simplemente un conjunto de fibras nerviosas desordenadas entre sí, sino que lo que va a pasar es que va a tener una estructura propia, va a tener unas vías perfectamente organizadas que van a ir comunicando unas regiones con otras, transportando la información. La información nos llega, se transmite, se procesa y después se emite también una respuesta, ¿vale? Entonces, con esto empieza lo que sería el estudio de la neurociencia y con esa neurociencia empieza el estudio científico del comportamiento humano y de los procesos mentales que subyacen a ese comportamiento. Vale, entonces un poquito de historia, un poquito nada más, para no aburriros. En James, al que ya todos conocéis, los que habéis estudiado el curso de acceso y los que no supongo que suena también de las asignaturas de psicología, James publica a finales del siglo XIX un libro que se llama Principios de Psicología y con ese libro lo que hace es James intenta cimentar de alguna manera, poner las primeras piedras de lo que sería una psicología científica. Y lo que quiere con esa psicología científica es abordar el estudio de la conducta humana desde el contexto de las ciencias naturales. Un poco después, también todavía en el siglo XIX, pero a finales, en 1897, Pavlov formula la ley del reflejo condicional, que sería la base de lo que después llamamos condicionamiento clásico. Ya en el siglo XX, a principios del siglo XX, Thorndike, que era discípulo de él, descubrió la ley del efecto, que propició la formulación del condicionamiento operante de Skinner. Con todo esto, Watson funda lo que sería el conductismo y dentro de lo que es el conductismo lo que sería la psicología científica. Ahora bien, vamos a ver que dentro de lo que sería la explicación dada por el conductismo, la conducta, lo que tenemos es que para Watson lo único que había era estímulos y respuestas, es decir, que había dos variables principales, el estímulo y la respuesta. El organismo no se tiene en cuenta desde este punto de vista. Para él, la respuesta, que sería la conducta, es un hecho que es objetivo, perceptible por los sentidos, positivo, verificable y que puede ser cuantificado. Y entonces quedarían fuera de lo que sería esa conducta humana todas las manifestaciones que solamente podemos conocer a través de la introspección. O sea, que se descarta esa introspección, ese método de conocimiento que previamente sí se había aceptado. Watson lo descarta totalmente. Vale. Después, vamos a ver que los conductistas, existen distintos paradigmas dentro de lo que es el conductismo, pero siempre dentro de lo que sería ese estímulo-respuesta. Watson, de hecho, en el libro tenéis que él afirmaba que podía convertir a un niño, que si le daban unos cuantos niños que estuvieran sanos y que él podía hacer que esos niños, criados por él, educados por él, con determinados estímulos, ellos iban a responder de una manera correcta, respondiendo a esos estímulos y podría convertirlos en ladrones, en médicos, en lo que él quisiera. Vale. Esa afirmación, pues bueno, se puede matizar mucho, pero Watson lo decía completamente convencido. También no sé si conocéis ya el experimento que hizo Watson con Rainer, con el hijo de una amiga, con el pequeño Albert. Hicieron un experimento para crearle una fobia a este niño. Entonces vieron qué estímulos podían
utilizarse para crearle una fobia a un ratoncito blanco, a una rata blanca, y realmente consiguieron crearle la fobia a ese niño, o sea que el sistema funcionaba, pero sí, luego intentaron quitársela y bueno, y lo dejamos ahí, luego ya os contaré otro día si el pequeño Albert consiguió vencer esa fobia o no, con otra vez un contracondicionamiento hecho también por Watson y Reiner, ¿no? Bueno, entonces, posteriormente al conductismo, ese conductismo radical de Watson, ya los neoconductistas dicen que sí que tenemos que tener en cuenta entre el estímulo y la respuesta al organismo. Entonces ya viene ese paradigma estímulo-organismo-respuesta. Pero desde este punto de vista de los neoconductistas, ese organismo era simplemente un receptáculo de determinadas variables que no se pueden observar, que serían los procesos mentales. Posteriormente, en los años 60, llegan los cognitivistas y entonces ellos enfocan el estudio de los procesos mentales bajo un modelo cibernético y desde ese modelo para ellos es totalmente irrelevante ese soporte físico donde los procesos ocurren. Es decir, que el sistema nervioso para ellos se quedaría fuera, ¿vale? Hoy por hoy eso ha cambiado y la neurociencia cognitiva va por el camino de aceptar ese estímulo-organismo-respuesta, pero con el organismo ya veis como realmente como muy importante en lo que sería la explicación de lo que es el comportamiento humano. Entonces, bueno, a principios del siglo XX surge ya el hablar de psicobiología como un término independiente. Este término lo utiliza Dunlap y Dunlap lo que quería era crear una introducción para los alumnos, para sus alumnos, para ayudarles cuando no habían realizado cursos de biología para poder adquirir las bases fisiológicas y morfológicas que estaban relacionadas con la psicología. Un poquito más tarde fundó una revista que se llamaba Psicobiología, después esa revista se fusionó con otra, etcétera, etcétera. Bueno, para acortar lo que es esta historia, pues en 1968 se empieza a editar Psicobiología, el desarrollo psicobiológico y con esto se empieza a hacer ya investigaciones sobre el desarrollo del comportamiento y cuál es la influencia que tienen en el desarrollo del comportamiento los factores epigenéticos, tanto en la etapa cercana a lo que es el nacimiento como en la primera infancia. Después vamos a ver en qué consisten esos factores epigenéticos. Bueno, entonces la psicobiología va a seguir este paradigma, el paradigma estímulo-organismo-respuesta, ¿vale? Y vamos a ver en la imagen, en la figura 1.4 del libro, no sé si la tengo aquí, me parece que no. Bueno, no la tengo. Bueno, si os fijáis en esa figura 1.4, veis que la psicobiología lo que tiene es un marco de referencia nuevo que va a tener por una parte lo que sería la tradición psicológica y por otra parte va a tener en cuenta también la tradición biológica, ¿vale? Entonces vamos a ver que sigue ese paradigma estímulo-organismo-respuesta y lo que ocurre es que entre el estímulo y la respuesta ese organismo va a ser muy importante y se va a estudiar el sistema nervioso, que es fruto de la historia filogenética. La historia filogenética sería la historia de una especie, cómo ha ido evolucionando una especie hasta ser la que es actualmente. La historia filogenética en el caso de los seres humanos, porque la historia filogenética del ser humano. Y se lleva a cabo el procesamiento, gracias al sistema nervioso, se lleva a cabo el procesamiento de la información estimular y de los procesos mentales que posibilitan nuestra conducta, nuestro comportamiento. Entonces, la psicobiología lo que va a hacer es incorporar las aportaciones de la neurociencia y de la psicología científica y también va a recoger todas las aportaciones de la genética de la conducta y otras disciplinas que vamos a estudiar también posteriormente, ¿vale? Después viene una época pues de bastante poca ampliación de lo que era la ciencia hasta ese momento, porque se corta con las guerras mundiales, en el caso de España también con la guerra civil, y entonces lo que va a pasar es que, a pesar de que en 1906 Ramón y Cajal había recibido el premio Nobel de Fisiología y de Medicina, pues todos los estudios que había hecho él y que también estaban otros científicos teniendo en cuenta en nuestro país y en otros países, pues había muchas investigaciones científicas, quedaron de alguna forma paradas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que, curiosamente, en un momento determinado, cuando terminó nuestra guerra civil, lo que pasó es que los estudios de psicología, en vez de seguir siendo estudios
desde el punto de vista de la psicología científica, teniendo en cuenta tanto la tradición biológica como lo que era la tradición psicológica como ciencia, se paró y psicología volvió a los estudios de filosofía. O sea que lo que pasaba es que en las universidades españolas se estudiaban 3 años de filosofía y letras y los 2 últimos cursos había una especialización en psicología. Pero obviamente estaba fuera de esa tradición biológica, estudiaba muy poquito dentro de esa tradición. Y luego, poco a poco, gracias a la lucha de varios autores, de los que a lo mejor alguno de ellos lo conocéis porque muchos de ellos han desarrollado test o si no los han elaborado ellos mismos, luego han corregido test que se habían hecho en Estados Unidos o en otros países, están hechas las adaptaciones españolas también. Entonces están Yela, Pinillos, Úbeda, consiguieron que se crearan las primeras facultades ya de psicología propiamente dichas y que dentro de esas facultades de psicología hubiera también departamentos de psicobiología en los años 80, o sea que realmente hace relativamente poco tiempo que otra vez ha conseguido la psicología su independencia de lo que es el ámbito filosófico y recuperar lo que es el ámbito científico de dónde está inmerso el estudio de la conducta humana y de esos procesos mentales que la hacen posible. Vale, entonces, bueno, vamos a ver ya cómo explicamos desde el punto de vista de la psicobiología la conducta y los procesos mentales. Lo estudiamos como una propiedad biológica y aquí vamos a tener en cuenta que tenemos el estímulo organismo-respuesta. La conducta va a estar modelada por la selección natural. Fijaos en la figura 1.5 del libro, la tenemos aquí también, ¿vale? En esta figura. Y lo que vamos a tener es que aquí ya sí que tenemos a este complejo, ese dibujito que tenéis ahí, es lo que se llama el complejo adaptativo, ¿vale? Y en ese complejo adaptativo, si os fijáis, lo que vamos a tener es que veis que tenemos, por una parte, los estímulos, y esos estímulos van a proceder del ambiente externo, pero también vamos a tener en cuenta, ya dentro de lo que es el organismo, también tendremos influencia del ambiente interno, o sea que tenemos por una parte estímulos del ambiente externo, cómo llega la información al organismo y cómo después se emite una conducta que sería SR, la respuesta que está al final. Entonces, en todo esto tenemos que tener en cuenta varias cosas. Por una parte, veis que el ambiente externo no hace falta que os hable de él, porque bueno, todos nuestros órganos sensoriales van a estar recibiendo información. Aquí sí tened en cuenta que cada especie recibe una información distinta. De hecho, nosotros no vemos los colores igual que otros animales, ni escuchamos los mismos sonidos, las frecuencias de sonido también son distintas en unas especies que en otras, ¿vale? Entonces, en eso van a estar implicados factores que ya pertenecen a lo que sería esa O del organismo, que son factores filogenéticos. Cada especie, con las adaptaciones que ha tenido a lo largo de la filogenia, tiene unas determinadas capacidades también sensoriales, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos ese factor filogenético que sería lo que son los logros adaptativos que se plasman en los órganos receptores, en estructuras, sistemas integradores de señales y sistema motor. Ese factor filogenético, ese filogenético de la especie, es lo que vamos a llamar causas lejanas del comportamiento. Y esas causas lejanas son las responsables de las diferencias entre especies, ¿vale? Luego, dentro de cada especie, obviamente, también hay diferencias entre unos individuos y otros. Vale, entonces vamos a tener que luego tenemos que tener en cuenta lo que serían en ese organismo los factores genéticos, los genes de cada uno de los individuos, ¿vale? Y aquí ya vamos a hablar de lo que sería el factor ontogenético. Con lo de este factor ontogenético lo que vamos a ver es que tenemos, por una parte, sí, los genes que tiene cada individuo, sus genes propios, pero van a estar en interacción con el ambiente a lo largo de toda la vida del individuo. Entonces, el factor ontogenético lo que va a determinar es lo que cada individuo a lo largo de toda su vida, desde el momento en que es concebido hasta el momento en que muere, todas esas interacciones genotipo-ambiente van a irle configurando para que sea la persona que es en cada uno de esos momentos, ¿vale? Entonces, el factor ontogenético está relacionado con esas interacciones a lo largo de toda la vida y estas estaría dentro de lo que son las causas próximas del comportamiento, ¿vale? Dentro de esto tenemos, y es una pregunta que se hace muchas veces en los exámenes, ¿qué son los factores epigenéticos? Vale, bueno, pues esos factores epigenéticos son factores ambientales que lo que van a hacer es actuar en el individuo modulando la expresión de los genes. Es decir, que lo que hacen es modular la expresión del genotipo en cada individuo.
y los efectos sobre el sistema nervioso pueden ser más o menos reversibles. Tenemos entre los efectos que hay sobre el sistema nervioso los que son menos reversibles, muchas veces están asociados con periodos en los que el organismo es muy susceptible en cuanto a su sistema nervioso. El sistema nervioso se modifica en esos periodos críticos, se llaman periodos críticos y normalmente esos periodos críticos están alrededor de lo que sería la época del nacimiento. Tenemos ejemplos en determinadas especies, como la acción que ejercen las hormonas sexuales en las primeras etapas del desarrollo después del nacimiento de determinadas aves o de algunos mamíferos, y que lo que va a pasar es que con esa acción se van a alterar, tanto morfológica como fisiológicamente, determinadas regiones del sistema nervioso, ¿vale? Y esas regiones están involucradas en la que sería la conducta sexual y también en otros comportamientos. Eso en cuanto a los factores que son menos reversibles, pero hay algunos efectos que ya sí se pueden revertir, que son más reversibles, y entre ellos tenemos una propiedad que es muy importante, característica del sistema nervioso, que sería la plasticidad neuronal. Entonces, esa plasticidad neuronal es la capacidad que tienen las neuronas y otras células también de nuestro sistema nervioso, de otros animales, de cambiar, de modificar su morfología y su fisiología frente a determinadas situaciones ambientales. Y aquí vamos a tener también situaciones ambientales tanto del ambiente externo como del ambiente interno, lo que tenéis en esa figura. ¿Vale? Entonces en esa plasticidad neuronal van a estar involucradas los dos tipos de ambientes, tanto las influencias del ambiente externo como del interno. ¿Vale? Y esa propiedad es muy importante porque favorece que aparezcan procesos que para nosotros son comunes, como el aprendizaje y la memoria, y ese aprendizaje y esa memoria permiten también que se desarrollen sistemas nerviosos que responden de una manera mucho más fluida, más flexible y también de una manera más eficiente a lo que son los retos a los que nos tenemos que enfrentar en nuestro ambiente, ¿vale? Y por último vamos a ver también cuáles son los factores que intervienen en la causación inmediata del comportamiento, ¿vale? Eso es causación inmediata, causación instantánea. Entonces, bueno, pues veis que ahí tenemos que por aquí lo que tenemos son los mecanismos por los que los estímulos se van a presentar e integrar dentro del sistema nervioso central. Aquí tendríamos lo que son los procesos de sensación y de percepción, los cambios que producen en el estado interno del organismo, procesos de motivación, emoción, aprendizaje, y cómo esos cambios en el medio interno van a estar también influyendo en la interacción del organismo con lo que es el ambiente cuando se despliega ya el comportamiento, ¿vale? Entonces, bueno, tendréis lo que sería ese complejo adaptativo. Veis que aquí tenemos el sistema nervioso. En el libro tenéis aquí que sería solamente, pondría sistema nervioso, pero realmente también tenemos que tener en cuenta al sistema endocrino. O sea que luego vamos a ver que tampoco podemos dejar de lado lo que es la influencia de las hormonas, ¿vale? Y veis aquí las distintas flechas, o sea, cómo están interactuando entre sí todos esos factores, estímulo, organismo y respuesta, conducta, y cómo también la respuesta a su vez va a estar interactuando con el organismo, ¿vale? Y la conducta, por supuesto, va a afectar también a lo que es el ambiente externo. Si vosotros venís a clase, ya estáis teniendo una conducta que está afectando a vuestro ambiente externo y eso al mismo tiempo va a favorecer determinadas modificaciones en vuestro sistema nervioso. Vale. Bueno, entonces vamos a ver. Tenemos entonces que la psicobiología, para concluir, lo que hace es la psicobiología la vamos a de alguna manera definir como el conjunto de manifestaciones públicamente observables reguladas por el sistema nervioso mediante el organismo como un todo en respuesta a un estímulo interno o externo se relaciona activamente con el medio ambiente de la forma en que determina su devenir tanto filogenético como ontogenético. Vale. Aparte de dar una explicación en términos fisicalistas a la conducta, también le va a dar a los procesos mentales que le hacen posible. Es decir, que esos procesos mentales también van a tener una explicación fisicalista. No vamos a basarnos para nada en creer que ha habido alguien que ha creado un alma y que esos procesos mentales vienen de un ser que nos los ha metido de alguna manera. No hay nada de todo eso. Para nosotros lo que va a haber es estados mentales
y esos estados mentales son producto de procesos evolutivos que han tenido lugar en el cerebro de todos los organismos que están dotados de movimiento. Esa evolución cerebral se ha ido produciendo de una manera paulatina a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de lo que serían las disciplinas de la psicobiología, que era la segunda parte del capítulo, lo que os decía, vamos a estudiar primero qué era la psicobiología, a colocarla un poco en su contexto, también histórico. Ahora vamos a ver qué disciplinas hay. Por una parte, vamos a ver que hay algunas ciencias que son ajenas a la psicología, que son estas que tenéis al principio, la genética, la etología y la neurociencia. Realmente vamos a ver que en un primer momento podemos estudiar el comportamiento también desde el punto de vista de cualquiera de estas ciencias, ¿vale? La psicobiología lo que va a hacer es integrar todas esas aportaciones de esas ciencias, tanto de la genética como de la etología y de la neurociencia, y de alguna manera las va a hacer suyas para poderlas utilizar, para poderlas manejar y para poder recibir todas las aportaciones que le puedan dar, ¿vale? Además, aparecen nuevas disciplinas. Entonces, tenemos, por ejemplo, hemos hablado antes de las causas ceganas de la conducta, pues vamos a ver que la psicología evolucionista sería la que estudia las causas ceganas de la conducta, recurriendo al análisis comparado de la conducta y de las capacidades mentales en el contexto de las relaciones filogenéticas entre las diferentes especies. Esta psicología evolucionista va a involucrar, de las primeras que hemos visto, a la etología, también a la neuroetología, a la ecología del comportamiento y a la sociobiología, ¿vale? La conducta, como os decía, la vamos a considerar producto de la selección natural. Por otra parte, tendríamos la genética de la conducta. En cuanto a la genética de la conducta, hay un Galton, en un momento determinado, empieza a estudiar. Galton era primo de Darwin, y una vez que Darwin había desarrollado lo que era la teoría de la evolución, Galton lo que hace es un enfoque de la fisiología centrado en lo que es el gen. Y lo que él hace es estudiar la conducta y se da cuenta de que habla del genio hereditario, es un libro que él escribe, y en ese libro lo que hace es hablar de la correlación que hay entre la proximidad genética familiar, la proximidad familiar y la capacidad mental. O sea que los hijos de padres inteligentes son más inteligentes que los hijos de padres que no son tan inteligentes, ¿vale? De esta forma lo que hizo fue sentar las bases de lo que después sería la genética de la conducta. Y aunque hay muchas cosas de las que podríamos hablar y criticar del comportamiento de Galton y de lo que fue de los escritos que hizo y de algunas de las medidas que realizó y las conclusiones a las que llegaba a través de su investigación, es verdad que él hizo una primera cuantificación de lo que eran determinadas conductas y también de lo que eran, hacía también medidas del cuerpo humano, incluso pues medidas físicas, fisiológicas. Y bueno, desde esta disciplina, desde la disciplina de la genética de la conducta, tenemos tres tipos de enfoques. Por una parte, el centrado en el gen, que estudia las influencias de los genes en la conducta. Después, el centrado en la fisiología, que habla de los intermediarios fisiológicos entre lo que serían los genes y la conducta. Y dentro de esa forma de verlo, centrada en la fisiología, tenemos dos direcciones. Una, para averiguar cuáles son los genes responsables de esos intermediarios fisiológicos, y otra que sería estudiar los efectos que tienen sobre la conducta. Y el tercero empieza en la conducta e intenta averiguar en qué medida las influencias genéticas o ambientales van a afectarla, ¿vale? Después tendríamos que dentro de lo que sería el estudio de las interacciones y de las consecuencias de las interacciones entre los genes y todos los factores epigenéticos, tendríamos, por ejemplo, lo que es la psicobiología del desarrollo, que estudiaría esas interacciones entre factores epigenéticos y la constitución genética. Y después tendríamos otras disciplinas como la psicología fisiológica, en la que, interviniendo sobre el sistema nervioso, se estudian las bases biológicas del comportamiento para explicar los cambios en el organismo durante el desarrollo de la conducta. Tenemos la psicofarmacología, que se centra en el estudio de las características estimulares de los fármacos y las drogas de abuso, también en la influencia que sobre ese efecto tienen las variables ambientales. La psicofisiología, que estudia, sin manipular el sistema nervioso, los cambios fisiológicos que se producen en determinadas situaciones en los seres humanos o después de que se les presentan determinados estímulos. La psiconeuroendocrinología, que lo que va a hacer es centrarse en cuáles son los mecanismos por los que las hormonas afectan al sistema nervioso
a la conducta y a los procesos psicológicos. Y dentro ya de lo que sería el ámbito clínico tenemos la neuropsicología, que se centra en conocer qué estructuras del sistema nervioso están participando en los procesos psicológicos humanos, como aprendizaje, memoria, etcétera. Y hoy por hoy también, recientemente, centrada en lo que son los procesos cognitivos, tendríamos la neurociencia cognitiva. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a ver ya la última parte de este capítulo, que serían las estrategias que se utilizan en investigación en psicobiología. Vale, vamos a ver. Entonces, bueno, la psicobiología es una ciencia empírica, entonces va a compartir la visión científica con otras ciencias, ¿vale? Y la meta es explicar la conducta y los procesos psicológicos en términos fisicalistas, como resultado de la actividad del sistema nervioso. Entonces tenemos que basarnos en cuál es el método científico. El método científico es una herramienta que es bastante sencilla, pero importante. Y cuando hablamos de ese enfoque científico en psicobiología, vamos a hablar del método científico, que sería el método hipotético deductivo. ¿Vale? Entonces vamos a utilizar, en ese método hipotético deductivo vamos a utilizar tanto la deducción como la inducción. Entonces tenemos, por una parte, que va a seguir distintas etapas, ese método hipotético deductivo, y esas etapas son, en primer lugar, la observación, ¿vale? Entonces, con esa observación, lo que vamos a tener es que a través de ella se nos van a plantear determinadas preguntas. Cuando una persona está investigando y observa y quiere llegar a averiguar la verdad sobre algo, pues entonces normalmente lo que surge es una pregunta. Investigación de cualquier tipo, investigación policial, pues ¿qué haces? Vamos a ver, hay un señor que está muerto caído en el suelo, vamos a ver si ha sido asesinado, si se ha muerto de muerte natural, todo eso va. ¿Por dónde empieza? Por una simple pregunta. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué este señor está ahí caído en el suelo? Y entonces, bueno, ya lo primero es saber si está vivo o muerto, etcétera, etcétera. Para eso, todo eso, empezamos con la observación, ¿vale? Una vez que hemos hecho esta observación, tenemos una pregunta que normalmente se llega a formular ya en forma de una hipótesis. En esa hipótesis ya sí que nos planteamos qué es lo que ha podido pasar, qué es lo que ha ocurrido o qué puede ocurrir relacionado con esa observación que hemos hecho previamente, ¿vale? Entonces, esas hipótesis no son más que conjeturas, y con esas conjeturas lo que hace es proponer qué es lo que ha podido suceder sobre los hechos que está observando. La hipótesis tiene que tener distintas características. Esa hipótesis tiene que ser verosímil, guardar alguna relación con conocimientos previos alcanzados por la ciencia, y también esa hipótesis tiene que ser susceptible de contrastación empírica, es decir, que tenemos que poder acercarnos a ella y ver si es real o no, si esa hipótesis la tenemos que descartar o nos quedamos con ella. Entonces, la contrastación empírica de las hipótesis es muy importante. Se realiza a través de los enunciados deducidos a partir de la hipótesis. Entonces, por eso hablamos de método hipotético deductivo. Y la hipótesis en sí no es la que se somete a contrastación empírica, ¿vale? Lo que normalmente se contrasta son datos concretos, no la hipótesis general, sino casos concretos que se deducen a partir de esa hipótesis que tenemos ya. Entonces, una de las características de las ciencias empíricas es que no nos van a proporcionar nunca un conocimiento en términos absolutos. No podemos dar una garantía al 100% de que algo es así, sino que simplemente lo que vamos a tener es una probabilidad que después vamos a tener unos estadísticos de contraste, después lo veréis, que nos van a decir si realmente podemos aceptar esa hipótesis o la tenemos que rechazar, ¿vale? Entonces, bueno, para probar la hipótesis, el investigador puede optar por dos formas de contrastar lo que serían esos casos concretos que os decía. Esas dos formas son el método correlacional y la experimentación, ¿vale? Cuando hablamos de experimentación, lo que va a pasar es que vamos a modificar deliberadamente, el investigador modifica de una manera deliberada las condiciones de contrastación que se han derivado de la hipótesis para comprobarla. Y en cambio, cuando hablamos de la observación, del método observacional, entonces estamos hablando del método correlacional. Entonces simplemente vamos a registrar variaciones. El método científico nos va a permitir llegar a determinadas conclusiones a partir de los datos obtenidos, que serían las leyes científicas.
Cuando tenemos un conjunto de leyes que podemos agrupar permitiendo una comprensión unificada de distintos fenómenos, entonces hablamos de que ya tenemos una teoría científica. La teoría científica sería un conjunto de leyes, ¿vale? Y después, para de alguna manera confirmar o rechazar, Popper propuso el falsacionismo, que sería una forma de contrastar las hipótesis y las teorías. Y con el falsacionismo, lo que dice Popper es que la forma más eficiente de corroborar las hipótesis y las teorías es intentar refutarlas, intentar llevarlas abajo mediante contraejemplos, ¿vale? Si no se pueden refutar, entonces quedan corroboradas y pueden ser aceptadas, pero siempre de una manera provisional, porque nunca van a ser verificadas al 100%. Las hipótesis se aceptan, pero siempre abiertos a que pueda haber nuevas observaciones y nuevos hechos que hagan o bien que se modifique esa hipótesis o bien que se descarte y que dé lugar a algo nuevo, ¿vale? Y que haya unas leyes científicas que sustituyan a leyes anteriores, ¿vale? Entonces, bueno, siempre de una manera, las evidencias científicas lo que vamos a tener es que las vamos nos van a llevar a, a aceptar una hipótesis, pero de manera provisional. La psicobiología trata de explicar la conducta humana, entonces, a través del funcionamiento del sistema nervioso y del organismo en general, como os decía. Dentro de lo que sería la investigación en psicobiología, vamos a tener dos formas de intervención cuando estamos realizando experimentación. Entonces, tenemos estrategias que son la intervención conductual y la intervención somática. Vale. Cuando hablamos de intervención, aquí tenéis un resumen de lo que sería todo lo que se estaba diciendo, de observación, hipótesis, contrastación. ¿Cuándo vamos a hablar de lo que sería la intervención conductual? Bueno, pues en la intervención conductual lo que hacemos es manipular una variable, que es lo que vamos a llamar variable independiente, y cuando hablamos de intervención conductual, esa variable independiente va a ser la conducta. Es decir, que lo que el experimentador va a cambiar, va a modificar, es la conducta. Y va a medir, con esas variaciones en la conducta, qué efectos se producen en el organismo. Vale, entonces tenemos el organismo, que sería el sistema nervioso, en este caso, qué efectos se producen en el sistema nervioso con determinadas conductas. Y por otro lado tendríamos la intervención somática, en la que lo que haríamos sería manipular el organismo, tendríamos una intervención en el sistema nervioso y veríamos qué es lo que ocurre en la conducta como efecto de esa manipulación en el sistema nervioso. ¿Vale? Entonces, bueno, hay determinados ejemplos. Un ejemplo para que lo entendáis un poquito mejor. Un ejemplo de intervención conductual sería, por ejemplo, unas investigaciones que se hicieron para contrastar la hipótesis que formuló Hess, que era la teoría de la asamblea celular. En esa hipótesis se planteaba que la actividad neuronal repetida como consecuencia de una experiencia reiterada provocaría cambios en las neuronas que estaban involucradas, que potenciarían su conexión, formando redes o asambleas neuronales que favorecerían dar respuestas más eficientes al exponerse de nuevo a esa experiencia. ¿Vale? Entonces, 20 años después de que él formulara esa teoría, la teoría de la asamblea celular, un grupo liderado por Rosenweig en Berkeley y con otros investigadores hicieron unos trabajos en los que sí que pusieron de manifiesto ya concretamente que el entrenamiento formal, o sea, el entrenamiento, si veis que es una intervención conductual, ellos lo que estaban haciendo era manipular una conducta, lo que hacían era entrenar a unos animales, lo que hacían era un entrenamiento conductual y ese entrenamiento y la experiencia adquirida por la exposición a determinados ambientes, eso serían las variables independientes, los distintos ambientes, eso producía cambios que se podían medir en la neuroquímica y en la neuroanatomía del sistema nervioso del cerebro de roedores. ¿Vale? Pues esa sería la variable dependiente. La variable dependiente es el organismo, en este caso serían los roedores. ¿Vale? Por ejemplo, confirmaron que los animales que habían sido entrenados en resolución de distintos tipos de test presentaban una mayor actividad de una enzima, de la acetilcolinesterasa, en la corteza cerebral. Esa actividad de esa enzima en la corteza cerebral es lo que sería la variable dependiente, ¿vale? Y tendrían más esa enzima que los que no habían sido entrenados en ese tipo de test. También había una correlación positiva entre la cantidad de esa acetilcolinesterasa y la dificultad del test. Entonces descubrieron también que los animales que estaban confinados en ambientes que les daban distintas oportunidades de aprendizaje
que ellos llamaban ambiente enriquecido. O sea, ellos tenían más estímulos alrededor, tenían más oportunidades de aprendizaje. Entonces, ese ambiente enriquecido sería una variable independiente, porque la puede manipular el experimentador. Presentaban más cantidad de acetilcolinesterasa y también tenían más peso de la corteza cerebral. Esos serían los variables dependientes, ¿vale? Comparados con un grupo de roedores que habían estado en unas condiciones de confinamiento en un ambiente empobrecido, con muchos menos estímulos. Después se han extendido el número de variables que pueden ser modificadas en el sistema nervioso de muchas especies, incluidas también la especie humana, ¿vale? Como consecuencia de la experiencia y de la actividad del sistema nervioso. Vale. Entonces, eso en cuanto a la intervención conductual. Es un muy buen ejemplo. Y luego vamos a ver un ejemplo también de intervención somática. ¿Vale? En esa intervención somática lo que tenemos es que se producen alteraciones sobre el sistema nervioso. Esas son las que manipula el experimentador. Por ejemplo, lesionando determinadas zonas, determinadas estructuras cerebrales, inyectando fármacos, etcétera. ¿Vale? Entonces, lo que tendremos es que aquí lo que tenemos como variable dependiente es qué es lo que pasa cuando estamos realizando esas lesiones o cuando inoculamos determinados fármacos, qué ocurre con la conducta, mediríamos luego la variable dependiente sería la conducta. ¿Vale? Bueno, después ha habido muchísimos trabajos que han confirmado que han puesto en manifiesto distintas diferencias, por ejemplo, diferencias de sexo en distintos núcleos del sistema nervioso central. Bueno, entonces vamos a ver. Tenéis en el libro, en la figura 1.16, me parece que en esa figura tenéis hay una figura en la que veis que cómo se puede realizar una intervención en el sistema nervioso para ver cómo se modifica la conducta de los organismos. Es un estudio que hicieron miembros de lo que es el equipo docente de la asignatura, Gabriel Abril y otros del equipo docente, y es que estuvieron estudiando lo que era el núcleo de la estrella terminal, y ves que aquí lo que hicieron fue utilizar electrodos y cuando, tienen que utilizar unos parámetros que les sirvan perfectamente para ver qué zona exacta del cerebro están viendo, cuál está siendo afectada, dónde introducir determinadas sustancias, qué es lo que pasa con ese núcleo de la estrella terminal. Veis que aquí tenemos, por ejemplo, tenéis lo de todos esos parámetros Bregma, lambda, es para ver qué zona es la que queremos estudiar, qué núcleo queremos lesionar, por ejemplo, en qué zona concreta. Y si veis en la parte D de esa figura, lo que tenéis es un mapa en el que está perfectamente especificado dónde se va a dar el corte para ver cuáles son los efectos que se observan en ese núcleo de la estrella terminal, ¿vale? Entonces, cuál es la función de ese núcleo de la estrella terminal, cuál es la función que tiene la región medial posterior, concretamente en la modulación del comportamiento sexual de las ratas macho, procediendo a través de una lesión bilateral usando una técnica electrolítica. En la última figura, la parte E, veis qué es lo que sucedió en ese núcleo de la estrella terminal, ¿vale? Entonces veis que realmente esa figura, que es el corte que se ha hecho, se corresponde perfectamente con lo que sería ese mapa, para tener perfectamente identificado en qué parte se ha hecho el corte y qué es lo que ha sucedido, ¿vale? Bueno, después también tendremos, dentro de lo que sería la investigación, hemos dicho que podemos tener la aproximación correlacional. Y como ejemplo de la aproximación correlacional tenéis el caso de Phineas Gage, que supongo que todos conocéis. Phineas Gage es un señor que a finales vivió en el siglo XIX y lo que ocurrió es que él era un trabajador de los ferrocarriles y en un momento determinado hubo un accidente y una barra de hierro le atravesó, creo que fue la parte izquierda, el pómulo izquierdo, la órbita del ojo y parte de la corteza prefrontal. Entonces, ¿qué ocurrió? Que llegó un momento en que el hecho de que esa explosión hubiera sucedido y la barra de hierro le hubiera atravesado, en un primer momento parecía, porque él se mantuvo consciente en todo momento, y parecía que se había repuesto relativamente de lo que era el accidente, que no había habido muchos cambios, pero poco a poco se fue viendo que realmente su movimiento, su habla se habían visto afectados
que había lesiones incontroladas en el cerebro de Gage y que había muchas alteraciones conductuales, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué pasa? Que no ha habido ninguna manipulación de las variables por parte del experimentador. El experimentador no ha manipulado absolutamente nada. Simplemente se ha producido una lesión y lo que tenemos es que una vez que sabemos qué lesión se ha producido y en qué zonas, hay una correlación con determinadas conductas, con determinados comportamientos. Entonces, aquí tendríamos lo que sería una aproximación correlacional, ¿vale? Ya no es una aproximación experimental, sino correlacional. Vale, bueno, pues después sí, claro, tuvo un accidente, entonces sí, después se vio cuáles habían sido las partes lesionadas y luego también se han hecho muchos estudios con personas que han tenido lesiones y con esos estudios se ha podido descubrir cuál es la función de muchas regiones del sistema nervioso central, los mecanismos que están implicados en... Hola, buenas tardes. Vale, pues entonces después ya se han dejado un poquito esos traumatismos, esos accidentes para estudiar los procesos psicológicos porque ahora lo que sí se pueden utilizar son técnicas que son técnicas no invasivas y que pueden servirnos para estudiar el sistema nervioso, el funcionamiento de nuestro cerebro en vivo, ¿vale? Entonces, entre esas técnicas tenemos la electroencefalografía, los potenciales evocados, las resonancias magnéticas funcionales, la resonancia magnética funcional, la tomografía por emisión de positrones y todas estas estrategias no excluyen a las otras, o sea que podemos utilizarlas todas, ¿vale? Entonces, bueno, para terminar, simplemente que las ciencias biológicas, la neurociencia, la psicología científica, la psicobiología han cambiado totalmente en prácticamente un siglo y medio la idea que teníamos acerca de nosotros mismos. El cerebro, estamos descubriendo muchas cosas sobre él y nos está descubriendo toda la investigación sobre el mismo, los circuitos, los procesos que a lo largo de lo que es la historia filogenética de nuestra especie se han implementado en su interior para que tengamos una representación del mundo exterior con el que tenemos que interactuar, satisfaciendo nuestras motivaciones, que al fin y al cabo son las que la filogenia ha ido configurando. ¿Vale? Bueno, entonces con esto doy por terminado el primer capítulo. Como veis, es un capítulo bastante fácil de entender, no tiene ninguna complicación, pero sí que nos da un poquito una base de conocimiento de a qué nos vamos a dedicar posteriormente. ¿Vale? Entonces, el próximo día ya empezamos con el segundo tema de la asignatura y no olvidéis consultar el plan de centro integral que hemos visto al principio de la clase para que sepáis cómo va a ser toda la temporalización, especialmente los que queráis hacer las prácticas. Yo os recomiendo que las hagáis, siempre da bien. Bueno, pues serán siempre aquí las prácticas. Serán siempre aquí, sí. Bueno, pues hasta el próximo día. Buenas tardes. Gracias.